Hola, hola. Ay, ¿por qué no hay nadie más conectado? Martín, por favor, si Hola, me buenos puede días, hacer el profe. favor de indicarle a sus compañeros para que se vayan conectando. Profe, yo no puedo hacer nada porque cuando se llama, Ah, acuérdese que yo no soy administrador en el grupo. ya, entonces lo voy a hacer yo. Un Ya. momentito. ¿Cómo están, chicos? Vamos a iniciar pronto. Paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Ya vamos a iniciar, que estoy armando algo para que lo puedan visualizar. Tranquilos, tranquilos. Estoy aquí.
Ya muchachos, vamos a iniciar. Vamos a dar inicio. En la clase de hoy vamos a estudiar el eje de simetría de una parábola. ¿Qué significará el eje de simetría? ¿Qué es una simetría? Primero que todo, ¿qué será? Por ejemplo, si yo les dibujo y les voy a hacer una figura bien característica, voy a poner una herramienta acá que tengo. Ya, por ejemplo, les voy a hacer unas cuantas figuras. Y ahí ustedes me van a decir si estas figuras son simétricas o no. Para ver si comprenden el concepto de simetría. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué figura es esa? Vamos a hacer varias figuritas y ustedes me van a decir si son simétricas o no lo son. A ver, podríamos ocupar tal vez esta de acá. La idea es que a estas figuras, si les encontramos por lo menos un eje de simetría, podemos decir que son simétricas. Se me perdió aquí la otra figura. Vamos a ver si puede aparecer en forma de icono. Ahí está. Entonces aquí tenemos otra figura. Ya, entonces, de estas cinco figuras hay algunas que son simétricas y otras no lo son. ¿Cuáles son simétricas? Por ejemplo, ¿el cuadrado podría ser simétrico? ¿Qué significa que sea simétrico? ¿Que tiene los lados iguales? ¿Será? ¿Que tiene los lados iguales? No. Una ¿No? figura simétrica quiere decir, por ejemplo, que yo puedo hacerle un eje de simetría, o sea, puedo hacerle una división, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense bien al cuadrado, yo le puedo hacer una división justo en la parte del medio, me quedó horrible esa línea, mejor la voy a hacer, eh, la voy a hacer mano alzada, voy a hacer con línea real, ¿no? Por ejemplo, la colocamos ahí, y lo hacemos de un color que se note, ¿no? Naranjo. Fíjense que corté este cuadrado a la mitad, ¿cierto? Yo lo puedo cortar a la mitad o lo puedo dividir con esa línea divisoria y me doy cuenta de que cada una de las partes que está a cada lado de la línea es idéntico al anterior, como si fuera un reflejo, ¿cierto? Entonces el cuadrado es simétrico por ahí. También podemos apreciar de que puede ser simétrico por acá. Si yo hago la línea de división, acá también puede ser simétrico, ¿cierto? Lo que está arriba es idéntico a lo que está abajo, ¿ya? También puedo hacer la línea de división en su diagonal y también se observaría una simetría, ¿cierto? Lo que está al lado de aquí abajo, ¿cierto? Es simétrico con lo que está al otro lado, ¿ya? Entonces el cuadrado tiene muchas simetrías, es una figura muy simétrica. Veamos qué pasa con un triángulo. Al triángulo también lo puedo decir que es una figura simétrica. ¿Cómo puedo decir eso? Si yo hago una línea ahí exactamente al medio, puedo dividir al triángulo en dos partes que son simétricas entre sí. ¿Se van dando cuenta o no?
Entonces, ¿va quedando claro lo que es una simetría o no? ¿Puede entonces la flecha que está acá, ¿cierto? Ser simétrica. ¿Tiene alguna simetría esta flecha que vemos a este lado? ¿Esta de acá? No, ¿Entra profe, algunas? ¿Seguros? creo que no. A ver, por ejemplo, si yo coloco esta línea divisoria en vertical y la coloco ahí. ¿Será simétrica o no? ¿Lo de arriba y lo de abajo? Lo de arriba y de abajo, sí. Ah, Entonces es simétrica. ¿Ya? Entonces ahí le ah, encontramos una simetría. Pero sí, pero también profe, ¿y si lo existe, ponemos en vertical? si lo ponemos en vertical, ahí ya no sería simétrico. Por eso ¿Ya? el... Pero lo importante es que la figura en sí tiene que tener una simetría. Tenemos que encontrarle una forma en la que vamos a poner esta línea. Obviamente aquí no es simétrico, ¿ya? Lo que está a la izquierda y a la derecha, pero sí es simétrico lo que está en la parte de arriba y abajo. ¿Ya? Eso no ocurre en la figura, por ejemplo, de aquí al lado. Por ejemplo, si yo coloco la línea así, no es simétrico lo de arriba y lo de abajo. Tampoco si lo coloco en vertical, tampoco es simétrico lo de arriba y lo de abajo, ¿cierto? ¿Ya? Esta figura que está aquí se le llama eh, cuadrilátero o paralelogramo, ¿ya? Porque tiene solamente lados paralelos, pero fíjense bien que ni siquiera así podría ser que es simétrico, ¿ya? No hay una simetría, ¿ya? La estrella, la estrella sí es simétrica, ¿ya? La estrella que conocemos que está en la bandera es una figura simétrica, ¿ya? Aquí podemos apreciar de que es lo mismo que lo que está a la izquierda y a la derecha, ¿ya? Entonces quiero que se entienda lo que es una simetría y un eje de simetría, ¿ya? El eje de simetría es esta línea que nosotros estamos trazando. Las simetrías pueden tener distintas formas. De hecho, hay simetría puntual, hay simetría axial, ¿ya? En este caso estamos viendo la simetría axial, la que es por un eje, ¿ya? También existe la simetría rotacional. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que si ese triángulo que está ahí lo rotamos en 60 grados, ¿ya? Con respecto a su centro, se va a formar una figura también totalmente simétrica a esta. Bien, entonces, lo que vamos a estudiar es la simetría que tiene la función cuadrática. El eje de simetría de la parábola. Acuérdense que yo les dije que las parábolas eran figuras simétricas. ¿Qué quería decir que eran simétricas? Que si yo le trazaba una línea ahí en la mitad, podía saber que una parte era totalmente idéntica a la otra parte. Y eso también lo podíamos visualizar cuando estábamos llenando las tablas de valores. Nos dábamos cuenta de que llegábamos a un punto intermedio y después se empezaban a repetir los valores. Y esto es porque las funciones cuadráticas son simétricas. ¿Ya? Entonces, en el tipo de funciones cuadráticas que estamos estudiando, que es la función cuadrática, que es un ax cuadrado más bx más c, con el a distinto de cero, ¿cierto? El eje de simetría es una recta vertical, paralela al eje y, que atraviesa la gráfica de manera que cada rama de esta está separada por el eje, es el reflejo de la otra, asumiendo que la idea que está simulando un espejo. El eje de simetría entonces se intersecta la parábola en el vértice y al eje X en el valor X de la abscisa del vértice. ¿Ya? Eso después lo vamos a ir estudiando, qué es lo que es el vértice. La fórmula del valor de X mencionado, conocida como la ecuación del eje de simetría, vendría siendo esta de aquí. Ya cuando entonces buscamos el eje de simetría, como es un eje vertical, solamente va a tener un valor en cuanto al eje X. En cuanto al Y no tiene ningún valor porque es una línea infinita que no tiene una altura definida, así que no podemos determinar dónde va a cortar al eje Y ni en ninguna parte. De hecho, es una línea recta,
¿ya? Pero esta línea recta está determinada por un único valor asumido por el eje X, porque como es una línea recta vertical, va a pasar en algún momento por el eje X, ¿ya? Y esto se lo voy a explicar mejor cuando veamos esta imagen. Fíjense acá. Tenemos una gráfica de una función cuadrática, ¿cierto? Aquí hay un plano cartesiano con el eje X, el eje Y, y hay una parábola, ¿cierto? Y esta línea que está punteada en morado es el eje de simetría, que podemos apreciar que pasa por el X igual a 1. Ese es el valor del eje de simetría que nos debería dar. X igual a 1. Si empezamos a calcular esta función cuadrática en cuanto a su eje de simetría. Fíjense en la fórmula que aparece, ¿ya? Aquí en la diapositiva anterior está más grande. Menos b partido en 2a. Esa es la fórmula. Es una fórmula bastante corta en comparación con todas las que hemos visto de la función cuadrática, ¿ya? Entonces, fíjense bien que esta función cuadrática tiene coeficientes numéricos como todas las funciones cuadráticas, que son los mismos que aparecen en la ecuación cuadrática, para que se vayan acordando. El valor del a, el valor del b y el valor del c son los que podemos deducir aquí. ¿Cuál es el valor del a para esta función? Que está a la X, izquierda del e. No puede ser una letra, tiene que ser un número. 1, Coeficiente entonces sería. numérico. 1, ¿cierto? El que está a la izquierda de x sería el b. ¿Cuál sería en este caso? ¿Cuál es el valor que está a la izquierda del x? B, ¿Ya? Y en este caso es el C. menos. Se lo estoy apuntando ahí, muchachos, ¿no lo ven? Ah, es 2, perdón. El menos 2 con el signo. Acuérdense que es importante el signo. Menos 2 es el valor del b. Y el c es el término que está solito, sin ninguna x al lado. Sería el menos 3. Ahí los tenemos identificados los tres. ¿Ya? El A vale 1, el B vale menos 2 y el C vale menos 3. Una vez que tenemos identificados los tres, empezamos a ocupar esta fórmula, donde solamente vamos a ocupar el A y el B. ¿Ya? Esa fórmula dice menos B partido en 2A. Por lo tanto, como ya sabemos que el A vale 1, el B vale menos 2 y el C menos 3, vamos reemplazando estos dos primeros valores en esta fórmula. ¿Ya? Y aquí, en lugar de colocar menos 2, vamos a colocar menos menos 2, ¿cierto? Porque ya lleva un signo negativo. ¿Ya? Menos menos 2, que eso forma un 2 positivo. Abajo, 2 por A, es 2 por 1, 2 por 1, 2. ¿Ya? Entonces, al final nos queda 2 partido en 2, que eso es 1. O sea, que el eje de simetría queda ubicado en el x igual a 1. La línea vertical que nosotros trazamos tiene que pasar por el x igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que necesito que entiendan. La fórmula para determinar el eje de simetría es esta fórmula que es sencilla. Menos b partido en a. Nada más. ¿Ya? Reemplazamos el valor del b y el valor del a en esta fórmula. ¿Ya? Y una vez que lo reemplazamos, calculamos, llegamos a un resultado y ese es un resultado de x. ¿Por qué de x? Porque el eje de simetría, como es vertical, únicamente intersecta al eje x. ¿Ya? Y de ahí es la única forma en que podemos ubicar el eje de simetría, que es exactamente el punto medio de nuestra parábola. Vamos a tratar de ubicar el eje de simetría en este ejercicio, para que se den cuenta de que no es tan difícil. Ya, entonces, aquí determine y dibuje el eje de simetría de la función menos x cuadrados menos 4x más 5. Fíjense que el valor del a, en este caso, me está dando, podríamos anotarlo. El a vale, ¿cuánto vale el a? -1. Menos 1. ¿Y qué pasaba cuando el a era negativo? ¿Qué forma iba a tener la parábola? ¿Así o así? Invertido. Invertido, o sea, así. ¿Cómo se llamaba esta parábola cuando era con concavidad hacia abajo? O sea, abría hacia abajo. ¿Era convexa o cóncava? Para Cóncava. ver, cóncava. Se nota que hicieron la tarea. Ya, perfecto. Entonces, el valor de la vale 1. El valor del B, ¿cuánto sería?
Sería el -4. -4. Muy bien. Y el C. Este no es tan necesario, pero igual lo tenemos que identificar. El C vale 5. 5. Es el numerito que está solo ahí en la función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un esbozo del gráfico apoyándose en la tabla de valores. ¿Ya? Aquí nos piden exclusivamente que tenemos que hacer una tabla de valores, nos tenemos que dar ese trabajo. ¿Ya? Pero ahí de a poquito la vamos a ir haciendo. No se preocupen. Vamos a ir anotando unos poquitos valores. ¿Ya? Por ejemplo, deberíamos ir partiendo. Miren, antes de hacer la tabla de valores, encontremos el eje de simetría inmediatamente. Porque con el eje de simetría vamos a descubrir dónde está la mitad de esta parábola. ¿Ya? O les parece que hacemos la tabla de valores inmediatamente. La tabla de valores no es tan complicada. ¿Ya? Acuérdense que la tabla de valores es sencillamente anotar el x y la función de x. ¿Cierto? Y empezar a hacer los reemplazos utilizando todos estos números. Por ejemplo, el -5. Vamos a ir con todos estos valores que aparecen aquí. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Vamos a hacer con todos los valores que aparecen ahí para ver si es que nos resulta. ¿Ya? Aquí no importa, aquí estamos, esta parte es para desarrollar, después vamos a dibujar aquí en el lado izquierdo. Entonces, cuando el x vale -5, ¿cómo es esta función? Esta función dice f de x igual a menos el x al cuadrado menos 4 por x y más 5. ¿Ya? Aquí nos vamos a dar el trabajo de hacer todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a anotar con paréntesis, eso sí, para que podamos ingresar valores dentro. Bien, entonces el primer valor dice que es el -5. Hagámoslo con -5. -5 significa menos el -5 al cuadrado, -4 por -5 y más 5. Entonces fíjense acá. Primero, -5 al cuadrado, eso es 25, pero tenemos que bajar el signo negativo que se queda por fuera. Nos queda -25. -4 menos 5, cuando estamos ahí multiplicando, ¿cierto? Una multiplicación de dos negativos nos da positivo, 4 por 5, 20, y finalmente más 5. O sea, tenemos -25, más 20, más 5. ¿Cuánto creen que da todo esto? Aquí primero, -25 más 20. ¿Cuánto es? 5 5. negativo. 5 negativo. Bajamos el más 5 y eso nos queda En 0. en 0. O sea que cuando x vale -5, la función me vale 0. ¿Ya? Ahí ya tenemos la primera coordenada, -5 con 0. Y -5 con 0 significa que voy a anotar aquí directamente en el -5. ¿Ya? Con 0, o sea, no subo ni bajo. A esa altura me quedo a la altura de 0. Veamos con el otro, con el -4. Reemplacemos con -4, a ver qué es lo que da. ¿Ya? Paralelamente ustedes también tienen que hacer esta tabla de valores. Bien, veamos qué es lo que sucede acá. -4 al cuadrado. ¿Cuánto es -4 al cuadrado? Es 16. ¿Ya? Y con el signo negativo de afuera queda -16. -4 por -4, eso es más 16. Y aquí en esta parte, ¿qué me queda? -16 más 16, 0. 0. Y 0 más 5, 5. 5. Por lo tanto, cuando el x vale -4, la función dice que vale 5. O sea, desde el -4 podríamos subir hasta el valor 5. Por ahí. ¿Cierto? Ahí nos queda el siguiente punto coordenado. -4 con 5. Vamos con el otro. Con el -3. -3, -3, -3. ¿Ya? Entonces, vemos qué es lo que sucede. -3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. Y nos va a quedar negativo por el negativo que está fuera. ¿Ya? -4 por -3 es más 12. ¿Cierto?
Y aquí, menos 9 más 12, ¿cuánto sería? 3. 3 positivo. Y 3 positivo más 5 8 es positivo. 8. Por lo tanto, cuando el X vale menos 3, su resultado sería 8. Entonces, desde el menos 3 vamos subiendo, 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 hasta llegar al 8. Por ahí. ¿Ya? Perfecto. Y ahora vamos con el menos 2. Ya esto se nos va acercando cada vez más al límite de la altura. Veamos qué tan alto va a llegar esta función cuadrática. Por el menos 2 sería menos 2 al cuadrado. Menos 4 por menos 2. Ya, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. 4 positivo, pero con el signo negativo afuera queda negativo. Menos 4 por menos 2, eso no me da más 8, Más 8. ¿cierto? Y menos 4 más 8, ¿cuánto es? 4 positivo. 4 positivo. Y lo sumo con el 5 y queda 9. 9. O sea, subió una unidad más. Desde el menos 2 llegamos hasta el 9. Hasta ahí. ¿Ya? Veamos qué pasa cuando reemplazamos por el menos 1. En algún momento se nos van a empezar a repetir los valores y vamos a ver que tenemos que bajar. ¿Ya? Menos 1 al cuadrado es 1. Con el signo negativo queda menos 1. Menos 4 con menos 1 es más 4. ¿Y qué me da aquí en esta resta? Menos 1 más 4 es 3, ¿cierto? 3. Y 3 más 5, 8. Por lo tanto, aquí nos queda el valor 8. Entonces, cuando x vale 1, subimos hasta el 8. Pero ahí ya nos damos cuenta que estamos bajando, ¿cierto? Entonces ahí ya se nos empezaron a repetir los valores y esto debería ir bajando. Como es una función cuadrática con el a negativo, acuérdense que es una parábola invertida, ¿cierto? Es como un cerrito. Sube hasta una cima y después va a bajar. ¿Ya? Así que ahí, con este 0, como ya se me repitió el 8, ahí y ahí, vamos a asumir que el siguiente número que se va a repetir es el 5. ¿Ya? Y el siguiente número a repetir sería el 0. Cuando reemplazamos por 1 debería dar 0. ¿Ya? Y hasta ahí nomás lo vamos a dejar. El resto no lo vamos a hacer con el 2 y con el 3, porque hasta aquí llegamos hasta el 0. Entonces, ubiquemos estos valores. Con el menos 1 llegamos al 8, con el 0 llegamos hasta el 5, por acá. Con el 1 llegamos al 0, acá. ¿Ya? Y tenemos ubicados los 5 valores. Con esos 5 valores empezamos a trazar nuestra parábola y nos estamos dando cuenta de que es una parábola invertida tal como lo predijimos porque el A es negativo, ¿cierto? La voy a dibujar de nuevo esta última parte porque me quedó bien chueca. No me quedó mejor ahora, pero más o menos se va entendiendo. ¿Ya? Borremos ahora esta función. Ya tenemos completa esa tabla de valores. Pero ahora lo que nos interesa es centrarnos en estos dos valores porque vamos a ocupar la fórmula del eje de simetría que dice menos b partido en 2a. ¿Ya? Y si vamos reemplazando estos valores, nos vamos dando cuenta de que el b vale menos 4, así que aquí vamos a reemplazar por menos 4, ¿ya? Y el a vale menos 1, así que vamos a reemplazar aquí por un menos 1. Y vemos cuánto es lo que da. Menos menos 4, eso es un 4 positivo. 2 por menos 1, ¿cuánto es 2 por menos 1? Menos, menos 2. ¿Ya? Y si estamos dividiendo un 4 con un menos 2, la división entre 4 y 2 me queda 2, pero como en la división se aplica la misma regla de signos que en la multiplicación, donde negativo por positivo, ¿ya? Es negativo, aquí también el 2 me queda negativo. ¿Ya? Y este valor es el valor del eje de simetría. O sea, nuestro eje de simetría que vamos a dibujar
va a pasar por el eje X en el valor -2. ¿Ya? O sea, si lo empezamos a dibujar, este lo voy a dibujar con rojo para que se note. Tenemos que ubicar el valor -2 y por ahí vamos a dibujar nuestro eje de simetría. Entonces el eje de simetría es la línea que pasa por el medio y aquí pudimos comprobar de que precisamente ese eje de simetría, que es esa línea que pasa por ahí, por el valor -2, corta al eje, a la parábola exactamente a la mitad, ¿cierto? Ese es el eje de simetría y es la función que cumple. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. ¿Ya? Obviamente, si hubiéramos buscado el eje de simetría, ya sabríamos inmediatamente dónde está la mitad de la función y ya podríamos ir esbozándola de manera un poquito más rápida. ¿Ya? Pero esa es la forma en cómo se debería encontrar el eje de simetría. O sea, aquí lo que van a tener que hacer es completar una tabla de valores para graficar así de manera bien rápida y después encontrar el eje de simetría y trazarlo. Obviamente, si ustedes ya lo grafican primero, van a saber visualmente dónde está la mitad de la función. ¿Ya? Pero es importante que también lo hagan con el cálculo del eje de simetría para que lo vayan comprobando para ver si está correcto. Bien, muchachos, yo les voy a dejar ahora una actividad. Nuevamente se las voy a anotar en el grupo de WhatsApp. Una actividad bien parecida a la que la hicimos en la última clase, donde van a tener que encontrar el eje de simetría de distintas parábolas, de distintas funciones cuadráticas. Y básicamente les voy a evaluar que lo calculen, no que lo dibujen. Aunque en la actividad va a aparecer que lo dibujen, van a dibujarlo ahí de manera bien somera y van a dibujar ahí el eje de simetría. No es necesario que hagan la tabla de valores. ¿Ya? Eso, muchachos. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Se entendió lo que tienen que ir haciendo? ¿Se entendió lo que es un eje de simetría? ¿Ya? No es algo tan difícil. ¿Ya? Voy a asumir por ese silencio de que todos entendieron. Bien, muchachos. Ya finalizamos la semana con la mejor asignatura, matemáticas. Y espero que descansen en este fin de semana, que vayan completando las tareas que me están debiendo. Recuerden que el semestre se acaba el 12 de junio. Ahí ya tenemos que tener los promedios cerrados. ¿Ya? Yo tengo algunas notas con ustedes. Hay algunos que todavía tal vez me deban alguna nota. Ahí me voy a poner en contacto si es que alguien me debe alguna nota cuando esté pasando las notas y esté calculando promedios. Si me falta nota de algunos, se los voy a comunicar. ¿Ya? Me voy a comunicar personalmente con cada uno de ustedes, ya que están en los grupos de WhatsApp. ¿Ya, muchachos? Eso, que estén súper, súper bien. Nos estamos viendo pronto. Chaito.